Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo. Ahora sí que podemos decir que estamos en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán. El aspecto dominante es el aspecto que ha estado trayéndonos por todos estos extraños derroteros este año 2020, que es la triple conjunción de Júpiter, Plutón y Saturno, que estos días de noviembre, va a alcanzar la máxima proximidad, la máxima concentración. Van a estar los tres juntos en prácticamente 4 grados y medio, no llega a 5 grados, ahí tenemos a los tres juntos, es decir, una conjunción de Libro. Pero además lo que es importante saber es que vamos a tener ya la última conjunción de Júpiter y de Plutón, con todo lo que esto conlleva, con todo lo que esto está ya ahora mismo produciendo. También comentaros que ya tenemos muchos planetas directos. Mercurio entró directo el 4-5 de noviembre, Marte sobre el 14 de noviembre, y solo quedan ya retrógrados, solo van a quedar retrógrados Urano y Neptuno. ¿Qué significa esto? Pues que cuando hay muchos planetas directos hay mucha acción, los planetas van hacia adelante, los eventos, los hechos van hacia adelante. Sobre todo conforme nos aproximemos de final de año y de enero, en que estarán también Neptuno a finales de año y Urano en enero, que entrarán directos, y tenemos a todos los planetas directos. Es decir, estamos ya viéndolo, está empezando a moverse muchísimas cosas hacia adelante, muchas cosas que estaban embrionarias, estáticas, pensándoselo, ahora está todo moviéndose hacia adelante. Es un momento muy importante desde ahora noviembre hasta enero, en que todos los planetas se ponen directos, y luego en enero hasta prácticamente marzo del 2021 que van a estar todos directos. Es decir, mucha acción. Pero es muy interesante el momento en que se ponen directos, cuando pasan de estar retrógrados a estacionarios a directos, porque hay toda la energía que había estado acumulada. Siempre os comparo el efecto de un planeta entrando directo con el de un muelle que hemos estado apretando y que de repente soltamos y salta. Pues va a ser un poco esto, y lo vamos a ir viendo planeta por planeta. De nuevo vamos a tener un vídeo bastante largo porque hay muchísimas cosas de las que os quiero hablar. Bueno, he llamado a este vídeo No te rindas, como homenaje a un poeta anónimo argentino que escribió un bellísimo poema. Os leeré luego una parte de él al final, que nos llama a no rendirnos. Y te digo, no te rindas. ¿Por qué? Porque en medio de estos procesos que estamos viviendo, de terremotos, de destrucción superlativa, de huracanes, de degradación del medio ambiente, por no hablar del medio ambiente social, económico, político, de estos momentos en que hay mucha desesperanza, hay mucho cansancio, hay rupturas irrevocables. En medio de todo esto tenemos que esforzarnos por sentir el pulso de la vida, el latir del mundo bajo nuestros pies, el darnos cuenta que comenzamos un nuevo ciclo, y tratar de entender bien las energías planetarias, las energías de los signos, para entender bien lo que está pasando. Porque a pesar de que estamos viviendo esto, y yo diría que con razón, como algo muy pesado, como algo muy duro, tenemos que darnos cuenta de que toda esta gran conjunción está sucediendo en Capricornio. Los signos no son ni buenos ni malos, tienen de alguna manera una energía. La energía de Capricornio es una energía de dar forma. De hecho, es la última forma. Capricornio resume, retoma todas las energías desde Aries hasta Sagitario y les va a dar forma final, última, forma perfecta. Esto es lo que hace Capricornio. Claro, hay que tener en cuenta quién está visitando Capricornio en este momento, quién está viviendo desde hace muchos años en Capricornio. Es Plutón. Plutón es el gran
la gran trituradora, pero más que trituradora yo diría es la gran centrifugadora. ¿Sabéis? Las centrifugadoras que se utilizan en los laboratorios, en las industrias, que lo que hacen es separar una cosa de otra. Y Plutón, como gran trituradora, centrifugadora, lo que está haciendo es separar lo tóxico, lo podrido, lo muerto, pero aparentemente vivo, de lo que tiene vida, de lo que tiene futuro, de lo que realmente es. Y esto lo estamos viendo cada uno de nosotros en nuestra carta natal, allí donde esté transitando Plutón, Saturno, Júpiter, en aquella casa en la que esté transitando, estamos viendo esta centrifugadora, esta trituradora despiadada que es Plutón y que está separando lo tóxico de lo que es viable vital, a nivel vital, ¿no? Entonces, claro, Plutón está pasando por la trituradora los sistemas, que es Capricornio, las instituciones, los estados, pero todavía más importante, miremos dentro de nosotros. Capricornio es allí donde establecemos nuestras sólidas bases, nuestras defensas, nuestras estructuras. Lo mismo se puede decir de Saturno. Saturno además es la figura, Saturno y Capricornio encarnan a la figura del padre. Y Júpiter, ¿qué podemos decir de Júpiter? Pues bueno, Júpiter es muchas cosas. Júpiter es el guía, es el maestro, es la capacidad de cognitivamente capturar el universo que nos rodea para de ese modo integrarlo en nosotros. Júpiter y Saturno son los planetas sociales. Yo diría que son los planetas que nos hacen, que terminan de hacernos auténticamente humanos, porque nos dan esta dimensión social. Júpiter y Saturno tienen también este sentido, sobre todo Júpiter, nos dotan de un sentido ético, de códigos morales. Júpiter nos recuerda que las personas somos seres morales, con un código ético. Y, lógicamente, Júpiter, pasando por encima de Plutón, va a sufrir este efecto trituradora, este efecto centrifugadora, de la misma manera que lo está sintiendo Saturno desde hace ya casi 2 años. Y lo estamos viendo. Pero es muy importante ver que Plutón tiene esta capacidad, os he dicho antes, de separar lo tóxico de lo que es viable, de lo que es parte de nuestro ser, que es parte de la vida, y de separar, por lo tanto, en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, de nosotras, y en las comunidades en las que vivimos, los países, los sistemas en los que vivimos, hacer surgir lo mejor y lo peor. De momento estamos viendo lo peor, hemos visto surgir lo peor, la corrupción, la manipulación, las falsas noticias, todo este tipo de cosas, ¿no? El racismo, la xenofobia, el supremacismo blanco, el culto a la violencia, todo este tipo de cosas es lo que hemos visto reflotar, porque cuando la centrifugadora plutoniana se pone en marcha, lo que primero se ve es toda la basura, todo el veneno, todo lo que es tóxico, que empieza a salir, ¿no? Pero a veces ignoramos que está también haciendo salir lo que somos auténticamente, lo mejor de nosotros. Por eso os digo, no te rindas, porque vamos a ir viendo salir también lo mejor de nosotros y de los sistemas, sobre todo en Capricornio, porque Capricornio lo que busca es la forma final, la forma perfecta. Capricornio no busca, ni Saturno, buscan esclavizarnos, controlarnos, manipularnos. Esos son solamente los malos usos de Saturno y de Plutón, pero el planeta en sí no busca eso. Eso es lo que sucede cuando nos oponemos a su acción, a la acción, yo diría, sana y depuradora de Plutón, o a la acción estructuradora y fundadora, fundamentadora de Saturno, ¿no? De manera que vamos a tratar, a partir de este momento, porque están empezando a cambiar el flujo de la marea, está empezando a cambiar la marcha de las cosas, lo estáis viendo.
Entonces vamos a tratar de mirar al lado brillante de todo esto, a darnos cuenta que está sacando lo mejor de nosotros como personas y como colectivos. Vamos a convertirnos cada uno de nosotros en el área, en la casa en la que esté sucediendo esto, en nuestro propio Padre, porque estamos viendo que Plutón-Saturno nos han descoyuntado en esa casa, nos han roto, nos han de alguna manera fracturado. Y lo sentimos. Yo lo tengo en mi primera casa y tengo fracturas. Tengo fracturas por todo lo largo y ancho de mi cuerpo, roturas, cosas. Esto es normal. Es la acción de Saturno y de Plutón en Capricornio, ¿no? Es decir, va rompiéndonos, va fracturándonos, pero también va a ayudarnos a sellar esas fracturas, a recomponer una nueva forma, de algún modo a reorganizar esas tensiones que han hecho que las fracturas se produzcan. Hemos hablado docenas de veces de esto en mis vídeos, de cómo la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio iba a traer fracturas, rompimientos. En fin, hoy en día ya nadie se lo pregunta, no es ninguna novedad. Mirad lo que está sucediendo en todos nuestros países. Bueno, Estados Unidos, el último, ¿no?, en verse más claramente cómo se produce esta fractura brutal. Pero no hay que quedarse en esto, hay que ver que la vida tiende a volver a soldar las fracturas. Igual que cuando uno se rompe un hueso, la tendencia natural es a que el hueso se vuelva a soldar. Tenemos que volver a poner bien esos dos trozos de hueso para que suelden bien. Es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Igual que con Júpiter, Plutón, hay excesos de poder, excesos de autoridad, abusos que están saliendo continuamente estos días a la luz. Tenemos que conseguir que esos excesos de poder se conviertan no en poder excesivo, sino en una nueva fuente de poder para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bien, con Júpiter además transitando sobre Plutón, vamos a tener la posibilidad de volver a encontrar nuestro maestro interior o maestra, nuestro guía, nuestra verdad, un código ético que nazca no de textos preescritos por otras personas, sino de nosotros mismos, de nuestra comprensión de las leyes de la vida, que esto es Júpiter, y que pasemos eso a Saturno, que convirtamos esta nueva comprensión de la vida en nuestras nuevas normas, nuestras nuevas estructuras, ¿no? Este es el proceso en el que estamos. Y luego veremos cómo esto no es un cuento que yo os estoy contando, esto se está produciendo ya, ahora mismo. Bien, Plutón lógicamente da mucho miedo, ¿no? Porque, claro, Saturno pasando sobre Plutón, Júpiter pasando sobre Plutón, así como digamos que Saturno también representa un miedo, un cierto tipo de miedo, que es el miedo al juicio del padre, a romper las normas. ¿Qué pasa si circulo por la izquierda? ¿Qué pasa si hago algo que rompe una norma? Es este miedo, que es un miedo, yo diría, es una nadería comparado con el miedo de Plutón. Plutón es un miedo mucho más potente, más irracional. Hay que buscar en lo profundo de la psique para encontrar de dónde vienen esos miedos plutonianos. Tenéis que ir a ver normalmente dónde está vuestro Plutón natal, en qué casa, en qué signos, qué aspectos forma, para encontrar esos miedos, que es finalmente un terrible miedo a la aniquilación, al colapso, al anihilamiento, a la destrucción, porque eso es lo que hace Plutón. Pero tenemos que hacernos amigos de Plutón, tenemos que darnos cuenta que sí, que colapsa, que destruye, pero destruye aquello que no está vivo, aquello que ya no está vivo, aquello de lo cual tenemos que despojarnos, ¿no? Entonces, claro, Plutón durante estos días va a removernos muchas cosas, o sea que estad atentos a esto, pero la gran oportunidad es que Júpiter y Saturno salgan de ahí totalmente renovados, procurándonos de algún modo los medios para alcanzar una nueva
un estado de paternidad de nosotros mismos, y Júpiter un estado de ser nuestros propios guías, maestros, y de algún modo dotados de un profundo código ético que nace de nosotros mismos, que nace de nuestra sabiduría, no lo hemos aprendido en un libro. Bien, bueno, pues ahora ya ahora hecha esta larguísima introducción, que tiene como objeto quitar de alguna manera hierro a todo lo que está sucediendo y mostrarnos la perspectiva real de estas energías y el cómo podemos de verdad engancharnos en ellas y que sea un momento de increíble crecimiento personal. Bien, vamos a centrarnos ahora en la triple conjunción. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues lo vemos que estamos presenciando un poco el hundimiento del estado patriarcal, del estado vertical capricorniano. Luego hablaremos en el vídeo que estoy preparando sobre el año 2021, que publicaré de aquí a un mes más o menos, cómo vamos moviéndonos Júpiter y Saturno hacia Acuario, hacia una realidad mucho más horizontal, más acuariana. Pero de todas maneras deciros que estamos en un periodo de energías intensísimas. Este noviembre, diciembre y enero, todo el año que viene también, pero van a ser ya unas energías a partir de finales de diciembre y enero totalmente diferentes a las que hemos vivido, a las que estamos viviendo ahora mismo este año y concretamente este mes de noviembre. Pues la conjunción Júpiter-Plutón va a ser exacta a partir del, creo que el 12-13 de noviembre, y entonces de nuevo va a haber estas demostraciones brutales de poder, estos excesos de poder, todos estos pinchazos de burbujas. Os lo he hablado ya, os lo he comentado muchas veces. Plutón-Júpiter es el pinchazo de la burbuja jupiteriana, y por eso estamos viviendo este terrible rebrote del COVID, por eso estamos viviendo el colapso del sistema, los sistemas sanitarios, financieros, etcétera, etcétera. Estamos viviendo, por ejemplo, América Latina está a las puertas de una enorme crisis de deuda soberana. Todo esto tiene mucho que ver con Plutón-Júpiter, ¿no? Pero al mismo tiempo empieza a formarse un gran deseo de estabilidad. No olvidemos que estamos en Capricornio. Capricornio es un signo que construye estabilidad, que construye grandes murallas, edificios, estructuras, y una de sus mayores, yo diría, obsesiones de Capricornio es construir bases estables que nos permitan elevarnos. Capricornio es el gran constructor de estructuras de elevación para llegar al mundo acuariano, que es un mundo elevado, que es un mundo abstracto, que es un mundo etéreo, atmosférico, de aire. Pero para llegar a ese mundo acuariano necesitamos la pirámide, necesitamos la montaña, necesitamos el rascacielos, y ese tiene que ser muy estable. Entonces, ahora mismo que estamos ya viviendo el momento álgido de esta triple conjunción y ya el hecho de que los ciclos ya empiezan a abrirse, el ciclo Júpiter-Plutón va a abrirse dentro de unos días, el ciclo Saturno-Plutón ya se está abriendo definitivamente porque ya están separándose por última vez, y el ciclo Júpiter-Saturno que va a empezar a cerrarse definitivamente para abrirse a finales del mes que viene. Es decir, estamos viviendo momentos en que ya se está cerrando una realidad, estamos dejando detrás esta realidad de que emergen más y más y más casos de corrupción, la fractura aumenta, la separación aumenta, y nos decimos, ¿dónde va a parar esto? ¿Dónde vamos a ir a parar con todo esto? Bueno, ya lo estamos viendo. ¿Dónde vamos a ir a parar con todo esto? Porque finalmente Capricornio va a decir, ok, quizás fuera necesario todo esto, porque hemos separado lo tóxico de lo sano. Y eso está claro, en todas nuestras sociedades se está empezando a separar lo tóxico de lo sano, cada vez más. No voy a nombrar qué es lo tóxico y qué es lo sano, porque está en mente de todas, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que se está buscando ya es el día después. Estamos pensando en, bien, ¿y después de esto?
y después de esto, porque ya estamos empezando a estar ya muy cansados de esto, del COVID, de los confinamientos y de todo esto, y estamos ya empezando a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer después de esto? ¿Cómo salimos de todo esto? ¿No? Bien, pues ese comienzo ya está comenzando a manifestarse. Luego lo veremos casos concretos, ¿no? Entonces, únicamente deciros eso, que van a ser semanas donde se manifieste la conjunción Júpiter-Plutón en todo su esplendor. Es decir, va a haber excesos de autoridad, probablemente necesarios o no, no entro en ello, pero va a haber explosiones de autoridad, y una de ellas son estos, los estados de queda, los toques de queda, los confinamientos, que van a ir increciendo, van a ir aumentando, al menos hasta mediados de mes, hasta que la conjunción tenga lugar. Luego, a partir de ahí, probablemente pasaremos una época más o menos de estabilización de todo esto, y a partir de ahí irán aliviándose, ¿de acuerdo? Entonces, pero también vamos a ver ya en su paroxismo el lado tóxico. La centrifugadora plutoniana nos va a ir restregando delante de las narices todo el lado tóxico, que es fundamentalmente todo aquello que ha toxificado nuestra vida. Es un momento ideal para, en este área, en la que fijaros en qué casa tenéis esta conjunción, en vuestra carta natal, porque es en ese área donde se va a producir un enorme trabajo de desintoxicación, de limpieza, de reestructuración, de volver a limpiar la situación y que el hueso vuelva a soldarse, porque es Capricornio y necesitamos huesos fuertes y articulaciones que articulen. Pero mientras tanto vamos a ver también las últimas bocanadas, las últimas, yo diría, erupciones de corrupción, incompetencia, arrogancia por parte a nivel global, de la clase política, sean izquierdas o derechas, igual me da. Es la clase política en general ha demostrado, salvo unas poquísimas, contadísimas excepciones en el planeta Tierra, ha demostrado ser corrupta, lo que es peor todavía, incompetente y arrogante, por supuesto, inmadura. Bien, y veremos eso, crisis de deuda, impagos, deuda privada, deuda pública. Todo esto lo vamos a ver a partir de la semana que viene, del 10, 11, 12 de noviembre, va a ser un efecto dominó. Bien, también es interesante saber que Mercurio ya entró directo el 4 de noviembre, y esto es interesante, ¿no? Porque Mercurio directo significa que muchas cosas que habían estado confusas se van a ir aclarando, y va a estar en cuadratura hasta el 8 de noviembre más o menos con Saturno. Es decir, que es un momento de llamar a las cosas por su nombre, incluso si duele, porque Mercurio en cuadratura con Saturno voy a decir cosas que quizás no le gusten al sistema, quizás no le gusten al establishment, pero hay que decirlas. Y también es un buen momento, con esta cuadratura de Saturno de Mercurio ya directo a Saturno, de trabajar en soluciones dialogadas, soluciones de consenso, y lo vemos un poco con el conteo de las elecciones americanas, ¿no? Que es algo muy típico de Mercurio entrando directo. Todo estaba muy confuso, y luego poco a poco, con calma, con paciencia, se va aclarando, ¿no? Bien, estos primeros días de noviembre hasta el 15, lógicamente van a estar muy cargados porque hay mucho cambio de viento. Hemos visto, Mercurio pasa directo, con lo cual todos los temas mercuriales, firmas, el conteo de votos en Estados Unidos, negocios, comunicaciones, publicaciones, etcétera, etcétera, van a cambiar yo diría, la marea va a cambiar. Lo vemos, un tema que justo acabo de leer, que la Fox ha abandonado a su ídolo Trump, en fin, le ha dado
parcialmente la espalda, es también mucho de este Mercurio cambiando de dirección, de estar retrógrado a estar directo, ¿no? Y luego también vamos a tener Venus entrando en Escorpio dentro de poco, Venus opuesto a Marte, Venus en cuadratura a Plutón. Va a estar muy cargado. Y Marte, atentos a la jugada, Marte, que ya entra, creo que sobre el 14 entra directo, y va a empezar a formar cuadraturas con los 3 chicos malos, que están, digo malos en broma, que están en Capricornio. Y ahí es donde ahí es donde se va a formar. Ahí es donde se va a formar quilombo, como dicen los argentinos, ¿no? Bien. Vamos a examinar algunos eventos concretos y aprender de ellos, ¿no? Vemos lo que os decía yo antes, que está cambiando el sentido de la marea, que está empezando ya poco a poco a salir no lo peor, sino un poco lo mejor. Vemos las elecciones en Bolivia, vemos que finalmente no hubo fraude, que después de todo se pone fin a un golpe de Estado light, de una forma relativamente, yo diría, civilizada y sin causar decenas de muertos como hicieron los golpistas, ¿no? En su momento. Vemos el referéndum para la Constitución, la nueva Constitución en Chile, y lo que es asombroso no solamente que hayan apoyado esto los ciudadanos, que hayan apoyado abandonar, dar carpetazo a la era Pinochet, ¿no? A la tutela post-mortem del amigo Augusto, sino que hayan ido más lejos y que hayan dicho no, pero queremos que esta Constitución la hagan gente competente, o sea, no políticos, por favor, ya hemos tenido bastante los políticos. Es muy ilustrativo de que estamos ya cobrando conciencia de que la clase política nos sobra, tal y como está ahora mismo, nos sobra. Es más, es una barrera al desarrollo social, político y económico que otra cosa, ¿no? Y sobre todo a la democracia. Bien, en USA la situación todavía no está clara, pero el hecho de que probablemente gane Biden es, como ya había comentado yo, es el inicio de realmente un periodo, yo diría casi que revolucionario o prerrevolucionario en Estados Unidos, que está viviendo su retorno de Plutón, lo va a vivir con exactitud en el 2022, donde va a vivir también la conjunción de Saturno con su luna natal en Acuario. Entonces, el retorno de Plutón no hay que darle muchas vueltas, es un momento poltergeist. Es un momento donde uno vuelve a enfrentarse con sus viejos demonios. Uno ha construido su casa sobre un cementerio indio y empiezan a salir los muertos, ¿no? Y es lo que está sucediendo en América. Todos sus viejos demonios de que el supremacismo, el racismo, la explotación de la comunidad afroamericana, el culto a la violencia, el culto a las armas, el fanatismo religioso, todo este tipo de cosas, bueno, pues les han llevado a donde les han llevado, y ahora mismo este fraccionamiento, yo diría que visto con distancia es en cierta medida necesario, porque está separando, digamos, de las diferentes fracciones de lo que es el espíritu americano, las está separando y probablemente durante los próximos años haya que volver a tratar de reconducir la situación ahí para que, de algún modo, pero claro, esto es un ejercicio de enfrentarse a esos demonios, no de negarlos, sino de enfrentarse, ver por qué han surgido, ver por qué no se ha hecho nada para combatirlos y ir trabajando en todo eso. De manera que digamos que hay que ser moderadamente optimistas, es decir, que el fraccionamiento se ha producido, la ruptura se ha producido. Ahora tenemos que trabajar a partir ya, sobre todo de diciembre, que ya todos los ciclos estarán abiertos a partir del 19 de diciembre, tenemos que trabajar en maneras de superar todo eso. Bien, y de aprender, por supuesto, ¿no? Vemos en Francia y Austria los atentados islamistas, ¿no? De nuevo, Plutón-Júpiter.
el terrorismo es Plutón. Vemos la deriva ultracatólica en Polonia. El gobierno trata de volver a prohibir totalmente el derecho a la interrupción del embarazo por parte de las mujeres. Pero hay también un elemento de luz en todo esto, es que la Unión Europea finalmente se ha pronunciado, parece que ya va a pronunciarse en el sentido de decir, bueno, pues aquellos estados que rompan las reglas del juego, que no respeten los derechos humanos, que glorifiquen el pasado nazi o negacionista del Holocausto y todo este tipo de cosas, pues no van a recibir los fondos de crisis, ¿no? Lo cual es simplemente lógico. Si no, la Unión Europea de algún modo carecería ya de mensaje político. Entonces, bien, todo esto es importante verlo también desde la luz, no solo desde la oscuridad. Es decir, sí, hay un renacimiento fascista nazi en Europa, está claro. Tenemos estados sumidos a negrísimas y larguísimas dictaduras, ahí tenemos en América, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera, pero se empieza a abrir un periodo, yo diría, que vamos mucho más hacia la luz. Lo veremos sobre todo con la entrada de Saturno y de Júpiter en Acuario. Bueno, os quería hablar también, siempre en cada vídeo me gusta hablaros algo de Urano en Tauro, y luego ya os hablaré de la luna nueva. Urano en Tauro. Urano en Tauro nos trae noticias muy diversas, pero todas relacionadas con el hecho de que Urano representa lo sideral. Urano es de algún modo el mensajero de las estrellas, el mensajero sideral, y Tauro es la Tierra, es la madre Tierra. Entonces, la NASA anunció el otro día el descubrimiento de agua en grandes cantidades y fácilmente accesible en la Luna. Esto puede parecer una tontería para la gente de mi edad, que por supuesto nunca iremos a la Luna, es algo que tiene interés científico nada más, pero para nuestros hijos y nuestros nietos puede ser muy interesante, porque no creo que pasen muchos años antes de que empecemos a buscar minerales fuera de la Tierra, y ahí sería muy bueno poder contar con bases en la Luna. Hay otro hallazgo interesante, y es que de algún modo ahí está la famosa ecuación de Drake, que es una ecuación que utilizan los astrofísicos para calcular el número de planetas que tienen el potencial de albergar vida en el universo. Bueno, pues de alguna manera se ha llegado ya a una conclusión, y han llegado a la conclusión de que debe haber unos 300 millones de planetas en el universo con potencial para desarrollar vida. 300 millones son muchos millones. Es decir, que esto nos hace pensar que efectivamente es muy probable que no estemos solos. Bien, luego también hay algo interesante, es que la ONU, ya sé que hay mucha gente que no creéis en la ONU, ni en la OMS, ni este tipo de cosas, pero bueno, tampoco hay que descalificar todo lo que dicen. La ONU ha certificado que las mismas agresiones ambientales que nos han llevado al cambio climático son las que están detrás de pandemias como el COVID. Y esto es algo que ya habíamos comentado, que ya habíamos dicho, pero bueno, ahora ya hay, digamos, informes oficiales. Es decir, que el COVID no surge de la nada, surge porque nos estamos cargando el planeta está enfermo. Pero también el COVID, o la gestión que se ha hecho del COVID, tiene un lado positivo. Por supuesto que hay muchos que nos quejamos de que nos imponen toques de queda, nos imponen esto, nos imponen lo otro. Pero también nos enseña algo importante, y es que los gobiernos, cuando quieren, pueden tomar medidas radicales. Y esto no es algo necesariamente malo, porque vamos a tener que tomar medidas radicales en el tema del cambio climático, tarde o temprano. Medidas que incluso van a ser impopulares, y medidas que van a contar con mucha oposición, no solamente de los lobbies petroleros y energéticos, sino también de las personas, ¿no? Hablaremos mucho más de esto en el vídeo que estoy preparando sobre el 2021. Bueno, y ahora ya, que llevamos más de media hora de vídeo, ya paso a hablaros de la luna nueva en el grado, aquí lo tenemos, 23 de Escorpio, del 15 de noviembre. Bueno, esta es una luna, yo diría que añade
echa gasolina al fuego, por así decir. ¿Por qué? Porque tenemos que el aspecto dominante de este año es un aspecto que está, de algún modo, presidido por Plutón, ¿no? Está con esa energía profundamente plutoniana. Y tenemos una luna nueva en Escorpio, regido por Plutón, es decir, Sol, Luna conjuntos en Escorpio, y no solamente en Escorpio, sino que formando un sextil exacto con la conjunción Júpiter-Plutón que está sucediendo más o menos con exactitud el día, un día o 2 días antes de la luna nueva. En otras palabras, que esta luna nueva, por si hiciera falta recordarnos, nos va a recordar con mucha intensidad que estamos viviendo una profunda transformación a nivel personal y a nivel colectivo, que tenemos que enfrentarnos a nuestros demonios interiores, que tenemos que hacer el trabajo de sanación de las heridas, de volver a soldar las fracturas, y tenemos que entender que una luna nueva siempre, lo repito con cada luna nueva, es un momento de plantar una semilla. Sabéis que es con la luna nueva, o a los pocos días de la luna nueva, cuando los agricultores plantan. ¿Por qué? Porque es el sol y la luna, es papá y mamá que se reúnen, y es cuando van a plantar una semilla de una nueva vida. Hay algo que va a empezar a vivir el día 15, y como con todas las cosas que empiezan a vivir, son un pequeño embrión que no se ve, que no se nota, que no se manifiesta. Va a haber que esperar 6 meses a la luna llena en Tauro del año que viene, para ver qué frutos da esta luna nueva. Pero van a ser en general, lo que estamos plantando son las semillas de una, entre otras cosas, de una enorme crisis financiera. Escorpio tiene también esta connotación de los recursos líquidos, o los recursos ocultos, o los recursos enterrados, y que de algún modo también puede ser muy indicativa de que estamos contrayendo enormes deudas, no solamente deudas de la deuda privada, la deuda pública, sino deudas con la madre tierra. Deudas con la madre tierra, daos cuenta que Escorpio está en oposición a Tauro, estamos contrayendo grandes deudas con la madre tierra. Entonces, yo os diría, ¿qué hacer en torno a este día, el 15 de noviembre? Pues es un momento ideal para grandes limpiezas, purificaciones, para librarse de algo que nos pesa, algo que ya es una forma vacía, aligerarse a nivel existencial para volver a nacer. Tener el valor, tener el coraje de asumir un nuevo comienzo. Y un nuevo comienzo en Escorpio va a exigir un coraje muy especial, va a exigir un sacrificio profundo en torno a este día, el 15, sobre todo los que tengáis planetas o ángulos por esta zona, entre el 20 y el 25 de Escorpio, de Tauro, de Acuario o de Leo. Sobre esta zona vais a sentir esta demanda de purificación radical, de dejar detrás algo que ya quedó viejo, algo que os sirvió, algo que os ayudó a crecer, pero ya está muerto, ya huele mal. Y dejar detrás esta carga, que os vais a dar cuenta cuando la dejéis que era una carga muy pesada. Vivir el abandono, ser protagonistas del abandono. Yo creo que el sextil va a facilitar las cosas, el hecho de que esté en sextil con Plutón y con Júpiter. Bueno, al mismo tiempo este día pues tenemos a Venus en cuadratura con Plutón, hemos tenido a Venus en oposición a Marte, es decir, una enorme intensidad a nivel relacional, a nivel afectivo, a nivel amoroso, a nivel erótico, también muchas tensiones subyacentes, sobre todo a nivel, como os he dicho, relacional, tensión entre la diplomacia, las relaciones oficiales y lo que realmente uno siente. Y luego, por fin, para no alargar ya esto mucho, Marte directo. ¡Buah! Ahí es donde se monta el gran quilombo. Marte directo va a activar de nuevo a
Plutón, Júpiter, Saturno, que están todos directos, Marte en Aries, que ha estado retrógrado unas semanas, con mucha energía. ¿Qué vamos a tener? Pues ira, cólera, frustración, manifestación física, agresiva. Vamos a tener, pues esto, ¿no? Es gente que se queja del confinamiento, de las medidas restrictivas del COVID, de la falta de empleos, de la falta de perspectivas económicas. Probablemente en Estados Unidos pueda haber, efectivamente, si Trump pierde, puede haber un lanzamiento de todas estas milicias armadas en contra del sistema electoral, en fin, en contra de todo prácticamente, de manera que puede ser un momento, este final de mes de noviembre, la segunda quincena de noviembre, muy, muy caliente a nivel de acción en la calle, agresión, tal. Entonces yo os recomiendo, sobre todo los que tengáis planetas al final de Aries, final de los signos cardinales, encontrad actividades donde podáis desfogaros, donde podáis volcar vuestro deseo de acción o vuestro deseo de agresión, que es un deseo muy sano, muy natural, pero yo creo que es mucho mejor encontrar algún tipo de actividad deportiva, incluso erótica, la que sea, donde enfocar toda esa acción, ¿no? Muy bien, sobre todo que vamos a tener a la Luna conjunta con Marte, también hacia finales de noviembre. Efectivamente, aquí lo estoy mirando, el 25 de noviembre, la Luna conjunta con Marte, y Marte ya formando cuadratura con Plutón. O sea, cuidadito con los últimos días, sobre todo en torno al 25 de noviembre, porque puede estar el ambiente muy, muy caldeado, ¿no? Bueno, y Mercurio en Escorpio, aquí lo tenemos, ya opuesto a Urano. Mercurio opuesto a Urano es que muchas cosas que estaban en la oscuridad. Mercurio en Escorpio, lo que más le gusta hacer es enredar en la energía de Escorpio. Mercurio es la curiosidad, es el ir obteniendo información, el ir creando una imagen mental del mundo. Mercurio en Escorpio va a entrar en las cloacas del sistema, pero también es muy interesante a nivel personal porque nos va a permitir entrar en nuestra propia psique profunda, investigar nuestras motivaciones profundas, nuestros deseos, sobre todo nuestros miedos plutonianos. Pero a nivel mundial, pues ¿qué vamos a tener? De nuevo, muchísimos temas de corrupción, sobre todo temas de corrupción financiera, porque es Escorpio y Tauro, que van a ir saliendo. Yo estoy pensando concretamente en todo esto que está saliendo del rey emérito en España, que cada pocos días se le descubren nuevos escándalos financieros, ¿no? Entonces estoy pensando que puede ir este tipo de cosas, ¿no? Que se van a ir desenterrando muchos cadáveres de fraudes, blanqueo de capital, etcétera, etcétera. Bueno, y aunque hablaré de esto en mi próximo vídeo, dentro de 15 días, el 21 de noviembre, ya el Sol entra en Sagitario, ya empezamos, aunque solo entra el Sol, Venus va a entrar en Escorpio, Mercurio va a seguir en Escorpio, pero ya el 21 de noviembre empieza a haber un estado de ánimo más extrovertido, más optimista, pasamos de lo plutoniano a lo jupiteriano. Es decir, que yo pienso que el 21 de noviembre es cuando vamos a empezar a decir, ok, bien, hemos tocado fondo, hemos estado en el centro del huracán, hemos estado en la zona más sucia, más asquerosa de este pozo negro de odio y de corrupción en el que hemos caído. Y ya Sagitario empieza a decir, bueno, vamos a tratar de ya salir limpios de todo esto y encontrar sentido a todo esto. Pero yo creo que vamos a ir en un crescendo yo diría, de apertura, de búsqueda de la luz y de la verdad, que va a alcanzar ya un punto muy alto con la luna llena del 30 de noviembre, luna llena Sagitario-Géminis, que además va a ser un eclipse lunar, un eclipse de luna. Pero esto hablaremos en el próximo vídeo. Bueno, pues este es el poema de este escritor argentino que dice: porque cada día es un comienzo nuevo,
porque esta es la hora y el mejor momento, porque tenés alas y podés hacerlo, porque no estás sola y porque yo te quiero. Por eso no te rindas. Bueno, pues ya lo sabéis, no os rindáis. Un abrazo, hasta pronto.